Vale, pues empezamos. Os quería presentar, que creo que todo el mundo lo conoce, a Josep Narbón, que, por favor, un aplauso al director del colegio, por favor, gracias. Tiene unas palabras que deciros. Yo creo que lo que va a decir ahora, Josep, es quizá, perdona lo que, Isabel, discúlpame, lo que va a decir ahora creo es de lo más importante del día de hoy. No importa el ganador del pádel, porque normalmente no suele ser el mejor. Luis? Sí. No importa muchas cosas. Lo que va a decir ahora Josep es muy importante. Yo creo que es lo más importante de ahora. No te equivoques, no hables de otra cosa. Toda la presión, ¿no? Toda la presión. Vale, gracias, para ti, Nacho, yo te apoyo. Jo t'apoyo. Bueno, gràcies. Bueno, no, gràcies a tots per venir avui. Bueno, a tots. La veritat és que és un goig veure aquí a tantes famílies i alumnis, un altre cop aquí a Viaró. I volia donar les gràcies, en primer lloc, a la Junta d'Alumni i a tots els col·laboradors, perquè sense ells doncs això no sé si hagués sortit endavant, perquè són els que han tirat realment del carro. I donar les gràcies a tot el personal del col·legi i a la Isabel Rojas per l'esforç d'estar hoy aquí. I, bueno, com deia el Nacho, jo volia aprofitar per fer una pinzellada. Ara no explicaré, tots coneixeu, penso, perquè ho hem explicat a les reunions de pares, als delegats de cada promoció, el que és el projecte que tenim ara per endavant, aquest projecte tan engrescador. I jo ara no volia entrar en el detall d'aquest projecte, però bueno, tots ja haureu vist aquí algunes tanques, estem a punt ja de començar un edifici preparant-se per tot el que és la línia femenina. Volia baixar un moment a l'essència d'aquest projecte. I si em demaneu definir-lo amb una paraula, diria la paraula llibertat. El que volem és seguir mantenint el Viaró que tots els que estem aquí hem conegut i que aquest Viaró segueixi molts anys, durant molts anys en endavant. I aquest Viaró, al final, és un col·legi d'identitat cristiana, una escola diferenciada i una escola que busca l'excel·lència acadèmica i humana de tots els nostres alumnes. Bé, a mi m'havien donat un minut, no m'allargaré més. Us demanarem la col·laboració a tots vosaltres, aquest és un projecte de tots i repeteixo que estem molt engrescats amb tot el que ens ve per endavant. Moltes gràcies. Muchas gracias. Tenemos a Luis Carreras, como os he dicho antes, presidente de Alumni Viaró, que también quiere decir unas palabras. Ahora sí que es el momento de verdad. Antes era un aperitivo. Primero, gracias. Gracias a los que habéis venido. Gracias a los que os habéis apuntado los últimos 3 días, que sois la mayoría. Que sepáis que los que organizamos cosas nos da un infarto. Porque el martes, decíamos, madre mía, pobre Isabel. Bueno, la cosa ha ido mejorando y hoy ha sido el día que se han vendido más entradas. ¡Hoy! ¡Viva! Para los que sois de decisiones de última hora. Gracias, por supuesto, a la Junta de Gobierno, que nos apoya con una discreción, una paciencia de santos. Pero lo hacemos... Mira, hoy hemos tenido varias disfunciones. Hemos empezado la misa tarde. Hubo que hacer un cambio de planeamiento y los inflables solo han funcionado por la tarde. Tot és un liu. Però com ho fem amb carinyo i d'acord, estic segur que ens perdoneu tot allò que no funciona. Ara mateix teniu una calor. Jo amb l'americana ja no puc més. Bueno, gràcies a la Junta de Govern. Gràcies a l'equip de manteniment i la cuina d'aquest col·legi. No us podeu imaginar com ens han ajudat aquests dies, de debò. Heroic el que han fet per nosaltres. Quan us topeu amb un d'ells, doneu-li les gràcies de part de tots. Gràcies a la meva Junta, que som una colla, com he dit abans, de voluntaris entusiastes i que fem el que podem, que ho fem amb molt de carinyo i que algunes coses penso que fins i tot ens diuen que les fem bé. Gràcies a vosaltres. Gràcies a tots els delegats de cada una de les promocions, que són 50 i tants, perquè fan una tasca espectacular, perquè els necessitem, els necessiteu, i sense ells això no seria possible. I acabo dient, Josep, en aquesta defensa del model educatiu que tenim tots entre mans, les obres de Guerradera els hi has dit, no? Ja comencem, el moviment es demostra caminant. Nosaltres estem, alumni, al costat de Viaró. Som de Viaró i estem per ajudar Viaró i us agraïm en l'ànima tot l'esforç que vosaltres, els professionals, feu
per poder sortir endavant. I ja callo, ara deixarem de debò a la persona que heu vingut a escoltar i moltes gràcies de nou per haver estat aquí. Muy bien, pues ya ha llegado el momento, señores. Isabel Rojas Estapé, psicóloga, periodista, especialista en terapia de emociones, antigua alumna del Colegio Orvalle y de la Universidad CEU San Pablo de Madrid, como yo. Miembro de la familia de psicólogos y psiquiatras más famosa de España, por parte de su padre Enrique, su hermana Marián y ella misma. Escritora, esto lo hemos dicho antes, escritora de libros tan bellos como Necesito un abrazo, Cuento para entender la tristeza, Hay fuego en mí, para entender la frustración, Me baila el corazón, un libro para aprender a disfrutar cada momento, precioso, o Tengo un nudo en la tripa, que es nuevo, ¿verdad? Todos ellos dentro de la serie infantil La neurona exploradora. Posteriormente a la charla, ¿verdad, Isabel, que nos firmarás? Hemos comentado que tenemos para poder firmar en el fotocall y estará encantada de firmaros y podéis comprar los libros y que Isabel nos los firmará. Fantástico. Gracias, Isabel. Sus charlas se han convertido en trending topic y las familias de Viaró, después del Festival de Navidad, cuando ya estamos escuchando de forma repetitiva el Festival Musical de Viaró en el coche cuando vamos de viaje, ahora también hemos incorporado los podcasts de la familia Rojas. Isabel y su familia han aterrizado conceptos que para todos ahora son familiares. Corteza prefrontal, oxitocina, el cortisol, la dopamina, la famosa persona vitamina. Ahora, cuando jugamos en el trofeo de alumni de Viaró de pádel y perdemos un partido con nuestra pareja, digamos que se nos eriza la corteza prefrontal, nos sube el cortisol y hemos de irnos a tomarnos una cerveza a la full track con nuestra pareja para llegar a casa con el cortisol bajo, para que nuestras mujeres nos vean con una buena dosis de oxitocina. Isabel ha preparado una charla cuyo título es, atención, El cerebro de vuestros hijos necesita a su padre. Y claro, a todos los padres, cuando nos enteramos de este título, nos ha subido el cortisol, absolutamente. Y nos hemos puesto en modo alerta, como también decís. Y claro, las mujeres, en cambio, les ha subido la oxitocina, pensando, me he enterado, ya verás lo que te va a decir Isabel, ponte las pilas. Bien, en cualquier caso, Isabel, esperamos que nos ayudes a conocernos mejor, a conocer mejor a nuestros hijos, a nuestras emociones. Y muchísimas gracias por venir a Viaró desde Madrid, con tu marido que es de Zaragoza. Y estamos encantados. Y además tiene un nombre precioso, se llama Ignacio. Así que, Isabel, muchísimas gracias, todo tuyo. Bueno, muchísimas gracias. Después de esta presentación yo ya digo, te dejo seguir hablando. Además, con este parecido al rey, ya lo siento decírtelo, supongo que te lo habrán dicho un montón de veces. Me acaba de subir la oxitocina otra vez. Me he hecho mi marido, ¿te has fijado? Y le digo, es que es igual. Entonces, y mi sistema reticular activador ascendente estaba pensando en el rey y en ti. Digo, es que estos son separados al nacer. Dicho esto, bueno, pues muchísimas gracias. Gran presentación. Después de esto ya tengo el listón muy alto. Tengo el listón muy alto por lo que me has presentado y sobre todo porque tengo que deciros que nunca he tenido un ambiente y una audiencia con tanto niño. Entonces, realmente hoy mi corteza prefrontal me va a demostrar si la tengo bien trabajada o no. Es decir, voy a hacer todos mis esfuerzos para que realmente mi concentración esté a tope. Dicho esto, voy a hablar de un tema que me apasiona. Me apasiona y, por desgracia, no puedo hablar mucho de él. Hace unos años, de hecho, me pidieron en el Ministerio de Sanidad que hiciese una charla sobre las mujeres. Y entonces, bueno, pues me acuerdo que en su momento me llamaron y me dijeron que querían que hablase, bueno, ese famoso 8 de marzo, sobre las mujeres. Y entonces me dijeron, bueno, antes de venir a la charla, por favor, haznos un pequeño resumen, danos unos bullet points de lo que vas a decir. Y entonces, bueno, pues yo me acuerdo que les puse las 10 ideas clave que un poco yo tenía en mente. Y una de ellas era diferencias entre hombres y mujeres, el cerebro del hombre y el cerebro de la mujer, la importancia de una madre en una hija, la importancia de un padre en un hijo. Bueno, y así una serie de puntos. ¿Cuál fue mi sorpresa cuando 10 días después, 5 días antes de la charla, me dicen, oye Isabel, mira, que de estos 10 puntos
El número 1, la introducción, bien, nos gusta. El número 2, la diferenciación de cerebros, mira, que tampoco hay que saberla, entonces mejor la quitas. Oye, el punto 3, este de que el padre y el hijo, lo tienes que quitar también porque todos somos iguales. Este de la mujer con la hija, mira, es que tampoco tiene... Y así me fueron quitando todos los puntos. Y entonces en un momento dado dije, bueno, pues no tiene ningún sentido que yo haga esta charla, no, estáis buscando a la persona equivocada. Y os cuento esto porque es un tema muy espinoso y al mismo tiempo fundamental. Y es que pensar en un padre es algo que a todos nos remueve. Y de hecho, que estéis hoy aquí, que estéis escuchando esto, bueno, pues ya significa que algo os importa. Y ahora que ya llevo mis 3-4 minutos de rigor, ya me habéis comparado con Marian, habéis visto las diferencias, si hablamos igual o no, si me muevo como mi padre o no, quiero que entremos en el tema con un pequeño ejercicio. Quiero que todos los presentes penséis en vuestro padre. ¿A alguno le habrá venido a la cabeza su sonrisa, su presencia, su olor, ese gesto que siempre hace, esa manía que a veces nos molesta? O también incluso alguno de vosotros haya pensado en ese padre a veces ausente, en esos silencios incómodos, en esa cara que no expresaba, que no decía. Sea como fuere, a todos los presentes, pensar en vuestro padre os ha generado algo. Es decir, os ha generado una emoción. Y es que pensar en un padre es pensar en emociones, es sinónimo de emociones, de sentimientos. Porque un padre es aquella persona que de una u otra forma va imprimiendo carácter. Es una impronta, deja huella en nosotros. No conozco a ningún ser humano cuyo padre no le haya afectado, no le haya, sobre todo, modificado y no le haya enseñado. Y por eso quiero que esta charla la cojáis y penséis tanto en vosotros como padres, como el padre que habéis tenido. Realmente esta charla yo la he centrado un poco en el tema de los padres con los hijos. Y aquí, como veo que además hay bastante público femenino, bueno, pues esto también os puede ayudar a vosotras para que de vez en cuando pues le echéis una ayuda a vuestro marido, pero sin agobiaros, sin estar todo el día repitiendo, mira lo que dijo Isabel, no lo estás haciendo, mira que yo me acuerdo qué tal. Entonces, sacar de esta charla varias ideas, pero no quiero que lo hagáis todo porque si no realmente sí que vais a salir de aquí con un picazo de cortisol. Dicho esto, a mí me gusta cuando hablamos de temas de psicología que nos adentremos en el fantástico y maravilloso mundo del cerebro. Yo me acuerdo cuando era pequeña que mi padre, bueno, pues nos contaba cuentos. Esta mañana lo hablábamos en una comida que hemos tenido fantástica con Josep y con Pipo, bueno, y sus respectivas, que las mujeres son lo más importante. Ellos están aquí gracias a ellas, no lo olvidemos nunca. Y les contaba que yo cuando era pequeña, nosotros cuando éramos pequeños, nosotros somos 4 hermanas, mi hermana Marian es la mayor, yo soy la tercera, que cuando éramos pequeñas, mi padre nos contaba cuentos. Esto que ahora puede parecer como muy normal, en su momento, bueno, pues yo tenía amigas que me decían, ¿pero tu padre te cuenta cuentos? ¿De verdad? Y entonces yo aquello pues lo recuerdo con algo, pues, bueno, muy entrañable, de mucha ternura. Y recuerdo que mi padre siempre nos metía al final del cuento una historia apasionante que siempre terminaba bien, gracias a que ese protagonista pues, había sabido tolerar la frustración, había sabido controlar sus impulsos, había utilizado su voluntad. Y en definitiva, mi padre, de una forma u otra, nos iba adentrando en el maravilloso mundo del cerebro. Y es que tenemos que saberlo. Nuestro cerebro es complejísimo, interesantísimo y de hecho se dice a día de hoy que sabemos menos del 50% de todo lo que podríamos saber del cerebro. Nuestro queridísimo Ramón y Cajal descubrió el espacio sináptico, es decir, el espacio que hay entre neuronas, pero él en su momento dijo que teníamos 1.000 millones de neuronas. A día de hoy se sabe que tenemos más de 100.000 millones de neuronas. El pobrecillo, bueno, pues se quedó un poco lejos. Pero ¿qué os quiero contar con esto? Mirad, el cerebro es un órgano superplástico que desde el seno materno va evolucionando. De hecho, he visto aquí muchísimos bebés. Muchos de estos bebés, su cerebro solamente pesa unos 300, 400 gramos, mientras que quizá el de Josep pues pese 1,5 kilos. Es decir, nuestro cerebro va evolucionando a lo largo de la vida, pero tiene un punto álgido que es a partir de los 20 años. Entre los 20 y los 30 años es cuando se produce la grandísima maduración de nuestro cerebro.
Claro, yo creo que la mitad de la sala o la mitad del público me puede decir, pues yo ya estoy fastidiado, porque yo ya he cumplido los 30. La buena noticia es que el cerebro, a partir de los 30, sigue evolucionando y por eso podemos seguir trabajándolo. ¿Qué significa esto? Que nunca es tarde para que nosotros aprendamos a gestionar nuestras emociones, lo que nosotros percibimos, para que nosotros sepamos poquito a poco conocernos y enfrentarnos a lo que nos va pasando. Dicho esto, nosotros cuando nacemos, nuestro cerebro es, yo digo, como tabla rasa. Es decir, esas ramificaciones que tenemos, lo que se llaman las circunvoluciones, no están suficientemente desarrolladas, pero se van desarrollando a lo largo de la vida. Y nuestro cerebro normalmente madura de atrás hacia adelante. De hecho, lo último que madura es lo que tenemos detrás de la frente, que es esta famosa parte que se llama la corteza prefrontal. La corteza prefrontal empieza a madurarse en torno a los 12 años. Es decir, en esa época empieza el despertar de la hipófisis, el hipotálamo, y es el grandísimo momento en donde pues, todo mi cuerpo empieza a ser un cóctel de hormonas y mi cerebro se va modificando. De hecho, aparece ese grandísimo momento en la vida que se llama la aborrescencia, en el que bueno, pues uno no se entiende, no se comprende, no se conoce, pero por el que hay que surcar. En esa adolescencia o en esa aborrescencia se produce un grandísimo chute de una serie de hormonas que hace que nuestro cerebro empiece a diferenciarse más aún de lo que ya estaba durante los 10, 11, 12, 13 años anteriores. Tenemos que saber que nosotros cuando nacemos, entre los 0 y los 2 años aproximadamente, nuestro cerebro tiene toda una serie de hormonas que se van a ir madurando a lo largo de la vida, pero es un momento entre los 0 y los 5 años en donde nuestro cerebro tiene la mayor neuroplasticidad que se conoce, solo comparable a los años entre los 12, 13 y los 15, 16. Es decir, un niño, un adolescente entre los 12, 13 años y los 15, 16 años tiene la misma neuroplasticidad que un bebé, que uno de estos niños que por aquí corretea. Por eso es un momento en el que yo animo muchísimo a que los adolescentes aprendan cosas nuevas, se impliquen en cosas distintas, hagan nuevos deportes. ¿Cuántos padres he escuchado yo que me dicen, no, Isabel, pero si es que ha suspendido matemáticas, ¿cómo le voy a meter a la guitarra? Métele en la guitarra. Porque realmente en ese momento su cerebro está con una necesidad enorme y súper receptivo. Por eso, en esta maduración, yo normalmente recomiendo a los padres que antes de los 12 años, nada de pantallas. Nada de pantallas. Y me dicen, pero Isabel, ¿y cómo lo vamos a hacer? Bueno, tenemos que saber que las tecnologías han venido para quedarse, pero que nuestro cerebro no está suficientemente maduro para que ese niño pueda realmente estar con una pantalla. De hecho, toda la saga de libros que han contado, que se llama La neurona exploradora, nace un poco de esto. Yo hace unos años, en la consulta, yo tenía muchos padres que venían a la consulta y me decían, te regalo a mi hijo. Entonces yo le decía, no, mira, muchas gracias, ya tengo a los míos, quédate tú con el tuyo. Porque yo tenía muchos padres que me decían, no sé gestionar a mi hijo, no sé cómo explicarle que puede salir de este momento de frustración, no sé cómo explicarle que él es así, que tiene estas emociones. Y entonces yo empiezo a crear lo que luego sale como neurita. Es decir, empiezo a explicar a los padres que podemos a nuestros hijos, desde que son muy pequeños, decirles que tenemos todos en nuestro cerebro una pequeña neurona que se llama neurita. Y esta neurita podemos hablar con ella. Y si hablamos con ella podemos ir gestionando las emociones y las cosas que nos van pasando en nuestro día a día. Y así pues van saliendo esta saga de 4 libros, el primero sobre la tristeza, la alegría, la rabia o la tolerancia a la frustración y el último es sobre el miedo. Porque es una herramienta que ayuda muchísimo a los niños a entenderse, a comprenderse y a aprender a gestionarse. Y ya que estamos, también a los padres. Yo tengo mucho hombre que sí, ha escuchado a Marian o a mi padre, pero que esto de los libros tampoco le termina de convencer. Entonces, las últimas páginas de los libros, bueno, pues tienen ahí un pequeño manual en donde explico todas estas cosas, que es la oxitocina y que es la corteza prefrontal, para niños pequeños, pero también para padres. Y os cuento todo esto porque el cerebro, a partir de los 12 años, está en ese momento de diferenciación sexual enorme. La testosterona y la progesterona empiezan a modificar todo nuestro organismo y, sobre todo, empiezan a modificar nuestra forma de percibir y de sentir. De hecho, muy probablemente vosotros, si lo pensáis, hay muchas cosas no os fijáis. Yo estaba en misa y me he fijado en 3 o 4 cosas que yo sé que mi marido no se ha dado cuenta. Y hay muchas veces, de hecho, que pues las mujeres nos damos cuenta de algo que el hombre pues ni siquiera se lo ha planteado.
Yo me acuerdo cuando bueno, pues empecé a salir con mi marido que le decía, bueno, ¿y la gente de tu despacho están solteros, están casados? Me dice, ni idea. Y le digo, bueno, pero ¿llevan anillo, no llevan anillo? Pues no me he fijado. Entonces, claro, a mí me sorprendía muchísimo. Es verdad que yo por deformación profesional me fijo mucho en las cosas, analizo, veo, pero es verdad que él me dijo, pues mira, ¿no? Ya a los 2 días me dijo, pues este está casado, este tiene hijos, este lleva anillo, este no lleva anillo. Es decir, desde ese momento de los 12, 13 años, nuestro cerebro se modifica en estos 2 aspectos que son claves, tanto en los hombres como en las mujeres. La otra cosa que tenemos que tener en cuenta es que nuestro cerebro madura de abajo hacia arriba. Es decir, nosotros tenemos lo que se llaman 3 sistemas. El sistema reptiliano, que es el sistema de las necesidades básicas. Comer, dormir e ir al baño. Y este sistema reptiliano se genera, se forma y madura desde el útero materno. Es decir, el bebé que yo llevo de 6 meses en la tripa ya tiene sistema reptiliano. Sin embargo, este sistema reptiliano tenemos que saber que nos juega muchas veces malas pasadas, porque es automático, es instantáneo. Y vosotros lo sabéis, ¿cuántos de vosotros, vuestros hijos de repente les pasa algo, se caen y lloran? Esto es sistema reptiliano, es automático. Y además, en este sistema reptiliano se crea ese famoso cortisol. Por eso tenemos que ser muy conscientes que a veces esas necesidades, bueno, pues se confunden y nos hacen vivir hiperalerta. Lo segundo de ese sistema reptiliano es el sistema límbico. Y el sistema límbico es el sistema de las emociones. Y este sistema límbico se crea desde el minuto 1 de vida con el bebé. Es decir, cuando una madre da a luz a su bebé y se produce el famoso piel con piel, no sé si esto lo habéis experimentado los padres, pero deberíais, en el momento que te sacan a ese bebé que parece una salchicha blanca con mucho o poco pelo, feo como nada, el hecho de ponértelo en el pecho y el hecho de que haya ese piel con piel ya genera la base de ese sistema límbico. Es decir, ya genera ese primer vínculo afectivo. Y del sistema límbico es donde se genera el apego. Es decir, ese vínculo afectivo que yo voy a tener con mis progenitores. Lo habréis oído hablar, os lo nombro brevemente. El apego puede ser el apego seguro, ese niño que sabe que tiene a los padres, ese niño que llora, que el padre se acerca, le consuela, pero el padre se vuelve a ir. Eso es apego seguro. Los niños con apego seguro son niños que cuando van a más en edad, cuando son más mayores, pues tienen mayor autoestima, mayor control de los impulsos, son niños más seguros de sí mismos, son niños que no entran en relaciones tóxicas ni necesitan bueno, pues todo tipo de relaciones para sentirse queridos. Sin embargo, existe luego lo que se llama el apego inseguro. Es decir, ese tipo de apego que se va generando cuando el niño siente inseguridad en su vínculo afectivo. Y hay 3 tipos de apego. Está, primero, el apego ansioso. Es decir, esos niños que casi ni han llorado, que ya tienen a su madre encima. Y esto está pasando mucho a día de hoy. Es decir, a veces las madres, sin quererlo, pues estamos demasiado encima de los niños. Y entonces, pues ese niño al final termina viviendo de forma ansiógena porque está acostumbrado a tener siempre a alguien al lado. Es un niño que cuando empieza a crecer, en muchas ocasiones le cuesta estar solo. Es un niño que concatena relaciones, es un niño que no puede estar en una relación sin que la persona siempre esté encima. Y esto, de hecho, genera luego conductas de bastantes celos, bueno, pues de problemas de convivencia. Luego está lo que se llama el apego evitativo. Es decir, son aquellos niños que cuando eran pequeños, pues lloraban. Esto seguro que lo habréis escuchado de algún padre, alguna madre. Déjale llorar. Y entonces el niño lloraba. Y entonces el niño, ¿qué pasa? Que aprende que, aunque yo llore, no van a venir a cubrir mis necesidades. Aunque yo me exprese, nadie va a responder a esa necesidad. Y entonces estos niños con el tiempo se convierten en evitadores. Evitadores de expresión de sentimientos, de necesidades, de cómo se encuentran. Y son personas que con cierta edad pues les cuesta mucho decir lo que sienten, lo que necesitan, y les cuesta mucho apegarse y vincularse a otras personas. Es decir, les cuesta mucho comprometerse. Y luego finalmente tenemos lo que se llama el apego desorganizado, es decir, aquellos niños que, bueno, pues cuando lloran no quieren estar con la persona, pero cuando no están con la persona necesitan a una figura paterna o materna, y entonces son personas que les cuesta mucho establecer relaciones sanas. Pues bien, este tipo de apego, este tipo de vínculo, insisto, se empieza a generar cuando yo soy muy pequeño. Y es verdad que ese apego, bueno, pues
tiene su evolución a lo largo de la vida, porque insisto que la adolescencia tiene que ir cambiando, pero es un apego que de una forma u otra los padres tenemos que saber que ahí somos los que vamos a ir generando la huella emocional de nuestros hijos. Es decir, somos nosotros los que vamos a ir marcando ese camino. Y luego finalmente he dicho de atrás hacia adelante, de abajo hacia arriba y luego izquierda y derecho. Los seres humanos tenemos dos hemisferios, el derecho y el izquierdo, que son muy complementarios. Normalmente se dice que el izquierdo es, yo le llamo el de las 4 L's, lógico, lingüístico, lírico y literal. Es decir, todos los ingenieros tenéis más desarrollado el izquierdo. ¿Cuál es el derecho? Creatividad, emociones, hacer, formar. Todos los de marketing tenéis más desarrollado el derecho. Ahora bien, entre medias de estos dos hemisferios hay una cosa que se llama el cuerpo calloso. Es decir, hay un pequeño segmento que une a ambos hemisferios. Y lo más interesante de todo es que en la mujer este cuerpo calloso es un 30% más desarrollado que en los hombres. De hecho, se dice que hay 3 millones de conexiones neuronales más que en los hombres. Y claro, yo tengo algún paciente que me dice, ¿por eso las mujeres pensáis 3 millones de veces más que los hombres? Por ahí va el tema. Es decir, nuestro cerebro, el cerebro del hombre y de la mujer no es igual. Hay estas 3 características mínimas y fundamentales que hace que nuestro procesamiento de la información, de la percepción y por ende de la conducta sean completamente distintos. Y esto tenemos que saberlo porque a la hora de relacionarnos con nuestro hijo, nosotros como padres o como madres tenemos también que saberlo. ¿Pero qué ocurre? Que la realidad es que cuando un niño nace, en el seno materno está durante 9 meses. Yo digo que las madres normalmente llevamos 9 meses de ventaja que los hombres, que los padres. Porque claro, el padre cuando nace el bebé te lo presento. Mientras que la madre lleva 9 meses, que si la tripilla, que si su cuerpo, que si las patadas. Es decir, normalmente nosotras, bueno, pues tenemos mayor conexión con esos bebés. ¿Y qué pasa? Que los 2 primeros años, normalmente el bebé es más de la madre. Pero no significa que sea solo de la madre. Y esto es importantísimo que lo sepamos. Es decir, la madre necesita, a lo largo de estos 2 años, irse desvinculando de ese niño, de ese varón, para ir dejando espacio al marido, al padre. Porque si no, pensarlo, nace el bebé, al final el niño está acostumbrado al olor, al tacto del bebé, de la madre, y cuando de repente aparece el padre, el niño no quiere estar con el padre. Y entonces hay un momento dado que el niño, pues, no es que lo rechace, pero no está tan cómodo, prefiere la textura de mamá, el olor de mamá, la voz de mamá, la conozco, es cálida, sé lo que siente, estamos conectados, y entonces ese bebé, por regla general, tiende a querer estar más con la madre. ¿Qué pasa? Que al mismo tiempo el padre ve esa simbiosis, esa unión entre la madre y el hijo y dice, yo aquí no pinto nada. Es decir, y más si hay lactancia, es decir, el padre ahí no pinta absolutamente nada. ¿Y qué empieza a pasar? Que ese primer hijo, ese primer bebé, por desgracia muchas veces, produce una ruptura entre el matrimonio. Y esto yo lo he visto. El padre, que como no ve que tenga un sitio, que tenga una función, esto pasa sobre todo con el primogénito, empieza, bueno, pues a tener otras vías de escape. Normalmente suele ser el trabajo o el deporte. Y sin embargo la mujer empieza a estar solo con el niño, porque la lactancia, yo le cuido, yo le conozco, yo sé más. Y entonces empieza a haber esa ruptura entre ambos. Por eso es muy importante, sobre todo en ese momento, que las mujeres, que las madres, dejemos espacio a los padres, dejemos sitio para que ellos también puedan conocer al bebé. De hecho, es muy interesante, en la Universidad de Emory, en Estados Unidos, llevó a cabo una investigación en la que puso a bebés entre los 0 y los 2 años y les puso grabaciones de voces de la madre o del padre y les hizo a los niños resonancias magnéticas. Y fue muy impresionante porque los bebés, cuando oían la voz de la madre, respondían de forma completamente distinta, es decir, la actividad neurocerebral que había era distinta a la de cuando escuchaban la voz del padre. Normalmente, cuando escuchaban la voz de la madre, se desarrollaban y se estimulaban todas las partes del cerebro, sobre todo de la emoción y de la comprensión. Y del padre, todo lo que es la corteza motora, es decir, todo lo que es el movimiento, la acción, los impulsos. ¿Qué quiere decir esto? Que al final el niño responde de forma completamente distinta a la voz de un padre y una madre. Por eso aquí todos los padres que, bueno, pues tengáis un hijo, que vuestra mujer esté embarazada, hablarles a la tripa.
Eso que a veces la gente dice, bueno, pero qué tontería, bueno, hay mucho ruido, bueno, es que no tengo tiempo. Es clave que desde que están en el seno materno escuchen la voz del Padre y que nombréis a vuestro hijo. Yo, de hecho, a todos mis hijos, hasta que hemos sabido el sexo del bebé, incluso el nombre del bebé, bueno, pues nos inventábamos los nombres. Entonces, desde Cookie Truqui hasta Picolini, hasta Pepinillo, la palabra que queráis, pero nombrar al bebé. Aquellos incluso que no sepáis el sexo del bebé hasta que nazcan, pues porque preferís no saberlo, nombrarle aún así, con un apodo. Porque eso va a generar que las ondas Z del bebé, es decir, las ondas emocionales del bebé, ya conecten con vosotros, ya conecten tanto con la madre como con el padre. Dicho esto, en esta separación entre la madre y el hijo, ahí tenemos que saber que si no lo hacemos puede haber ciertas consecuencias. Mirad, a día de hoy las madres estamos súper implicadas en la crianza de los hijos y se sabe, bueno, pues que tenemos un rol fundamental y lo tenemos como muy metido. Y gracias a Dios los padres, yo creo que también, sí que voy viendo cómo los padres cada vez más pues cambian pañales, están implicados en las tareas del colegio y bueno, pues se interesan por ello. Pero tenemos que saber que la madre, de una forma u otra, a veces tiene que hacer ciertos ejercicios. Es decir, tiene que saber que si el niño no se separa de ella, luego le va a costar mucho relacionarse. Es decir, le va a costar mucho tener cierta inteligencia social, cierto manejo en cuanto a las emociones y, sobre todo, estar cómodo con otras personas. Normalmente, y esto es muy interesante, normalmente las madres nos solemos proyectar con las hijas. Y esto es clave que lo sepamos. Las madres somos mucho más exigentes con las niñas que con los niños. ¿Y por qué ocurre esto? Porque la madre se proyecta en la niña. La madre proyecta todo lo vivido en esa niña. Y entonces, la madre si pues, tuvo un problema con amigas, si se sintió fea, si la madre le fue bien el ballet o si la madre le fue mal hacer kumon, eso lo va a proyectar en su hija. Y pasa lo mismo con los niños. Es decir, el padre se proyecta en el hijo. Lo que no ocurre es que la madre no se proyecta en el hijo. Y entonces, ¿qué pasa? Que la madre, cuando de repente nace su hijo, su varón, se queda emocionada, enamorada. Te sacan al bebé y de repente ves al hijo y entonces la madre, por regla general, piensa que ese niño es perfecto. Dice, sangre de mi sangre, con el hombre al que quiero y además es un bebé, es lo más vulnerable, no tiene ningún defecto, este niño es perfecto. Además, gracias a la oxitocina de la lactancia y del parto, nuestro cerebro se ve modificado y vemos a ese pequeño gremlin como la cosa más bonita de la faz de la Tierra. Y entonces realmente pensamos que ese niño es una preciosidad. Luego, claro, llega el marido con un poquitín más de realismo, que no ha tenido esa oxitocina, no ha tenido ese chutazo, y te empieza a decir que, ¡ay, qué simpático es! Y no hace mención, obviamente, a los atributos físicos. Entonces, ¿qué ocurre? Que en ese momento, cuando la madre tiene a ese bebé, a ese niño, se queda prendado del niño. Y entonces dice, es que este niño es lo máximo. Y no proyecta en él ni sus miedos, ni sus emociones, ni su pasado. Y por eso muchas veces las madres son mucho más rígidas con las mujeres, con las niñas, que con los niños. Y viceversa, en el hombre pasa lo mismo. El hombre, por regla general, es mucho más duro con los niños, con los varones, porque se proyecta en ese hijo, que con las niñas. ¿Cuántas niñas de papá hay aquí, Pues muchas, muy probablemente. Igual que los niños, pues son mucho más de mamá en muchas ocasiones. Entonces, tenemos que saber que la madre se tiene que separar. Porque la madre muchas veces es más exigente con las niñas que con los niños. Y al mismo tiempo, la madre, si no se separa, genera niños que luego les va a costar mucho relacionarse, más narcisista. Y ahí aparecen dos síndromes. El primero es el famoso síndrome de Edipo, es decir, estas madres que están enamoradas de sus hijos y entonces que es que el hijo es lo máximo y no me puedo separar de él, y entonces aquí aparecen los grandísimos problemas del cordón umbilical. ¿Cuántas veces he visto yo en consulta chicos de 40 años que me dicen, bueno, espera, que le voy a preguntar a mi madre? Y entonces, claro, yo me quedo impresionada, digo, pero vamos a ver, toma tú la decisión. Como los que hoy han decidido en última hora venir, pues toma tú la decisión. Mejor tarde que nunca. Pues ahí aparece, florece ese cordón umbilical que cuesta tantísimo cortar. Y el otro síndrome es lo que se conoce como el síndrome de Simón. Esto, mi padre ha hablado mucho de él a lo largo de la vida. El síndrome de Simón viene de las siglas soltero, inmaduro en lo afectivo, materialista, obsesionado con el trabajo y narcisista. Simón.
Y entonces son el tipo de hombres, normalmente entre los 30 y los 40 años, lo que pasa es que yo ya lo pongo entre los 25 y los 50, en los que, bueno, pues son hombres que tienen sus carreras, cultos, buenos hijos, buenos amigos, deportistas, simpáticos, un poquito materialistas, llevo el último reloj que tal, la última pala de pádel, mira las bambas que me he comprado. Un pelín obsesionado con el trabajo, tengo que ser mejor, tengo que llegar a más, yo quiero ser el CEO, el CFO, el ya no se sabe cuántas CEOs hay, y al mismo tiempo con un fondo narcisista. Quiero tener pelo, quiero estar delgado, hombre, está claro que a día de hoy hay que hacer deporte, quiero estar moreno, el Simón. Y entonces son hombres que les imposibilita, que tienen pavor, terror al compromiso. Y entonces cuando llevan 2, 3, 4, 5, 7, 10 años con la novia, y esta le dice, oye, pero ¿y de lo nuestro qué? Él dice, bueno, a ver, es un poco pronto, ¿no? Nos estamos conociendo, vamos a no ir rápido. Es decir, son hombres que les cuesta muchísimo comprometerse. Y esto yo lo he visto muchísimo en consulta. De hecho, justo antes de verano vino una pareja a la consulta y entonces, bueno, llevaban saliendo ya 3 años. Él tiene 40 y ella tiene 37. Digo, que ya estamos un poco maduros en estos temas. Y entonces, en un momento dado, la realidad es que ella vino hace unos años a la consulta, se puso a salir con este y entonces, bueno, pues ahora ha vuelto para decirme, mira Isabel, no sé si es que estoy haciendo algo mal, yo creo que tengo un problema, quizás que no le gustó suficiente, no sé qué hacer, porque él no me pide matrimonio. Entonces, no sé si es que no se quiere casar, no sé si es que no le gusto, no sé si es que no me lo está diciendo, pero por favor, ayúdame. Y entonces viene la consulta, le veo en consulta y entonces, bueno, pues en un momento dado le digo, bueno, y cuéntame, ¿y de lo vuestro qué? ¿Has decidido algo? ¿Te quieres casar? Y me dice, bueno, a ver, no corramos. Y le digo, pero bueno, lleváis ya casi 4 años saliendo, tienes la edad que tienes, bueno, a ver, nos estamos conociendo. Entonces, claro, él, me acuerdo perfectamente, estaba sentado en la consulta, yo tengo un pequeño despachito, le había dado una hoja y entonces en la hoja puso las manos, empezó a sudar de esto que ves como la propia hoja se va a desintegrar. Y le digo, bueno, pero tranquilo, o sea, no pasa nada, pero que tienes que saber. Y entonces le explico esto. Le digo, tú lo que pasa es que tienes un síndrome de Simón, tienes un pánico a casarte. Y al final, hablando y tirando y tal, me dice, claro, es que yo estoy muy bien con mis padres. A mí es que mi madre me cuida mucho. Y es que, pues, fulanita, que si tengo que ir vestido así a este sitio, que si tengo que hacer lo otro de tal, que si le tengo que dar las buenas noches todos los días. Es decir, hay una parte de esos síndromes de Simón, de ese pánico al compromiso, que se genera porque esa madre no ha sabido desvincularse correctamente. Es decir, porque esa madre no ha dejado ese espacio al niño. Por eso ahí el padre, de una forma u otra, se tiene que hacer un poco de espacio. Yo digo que, bueno, pues vosotros mismos tenéis que encontrar, desde que son pequeños, alguna forma un poco de relacionaros, de estar con ellos, porque si no va a ser muy complicado que haya esa separación. No por nada, sino porque efectivamente esas madres pensamos que nuestros hijos son verdaderamente perfectos. Y con esta separación tenemos que saber que a lo largo de la vida el hijo nos va a ir viendo de forma distinta. ¿Y qué significa esto? Mirad, lo primero de todo es que entre los 0 y los 2 años, os lo decía antes, hay una parte que, bueno, pues el niño es siempre de la madre. Y en esos 2 años es donde se tiene que introducir el niño. A partir de los 2 años y hasta los 7 es el gran momento del padre. Y ahí es donde tenéis que vosotros entrar en acción. Es decir, en ese momento es clave en el que el niño empieza a hacerse la idea de padre. Ese padre que empieza a ser su modelo, su referente. Y por eso ahí es clave y es fundamental que vosotros busquéis actividades, cosas que hacer, juegos, entretenimiento con vuestro hijo. Me da igual lo que sea. No tiene por qué ser solamente fútbol, puede ser desde cocinar, puede ser hacer legos, rompecabezas, lo que sea, pero realmente el que sea un momento entre los dos, es decir, un momento en el que, bueno, pues empecéis a generar esas sinergias. A partir de los 8 años hasta los 12, normalmente el niño adquiere muchísima más independencia. Ya sabe hacer bastantes cosas, le gusta bueno, pues ciertos juegos, es consciente de lo que es bueno y de lo que es malo, quizá es bueno al básquet y es peor al fútbol, y ahí busca mucho al padre como punto de apoyo.
sigue siendo el padre el gran héroe, el gran modelo de identidad, el gran referente, pero el niño también empieza a ser consciente qué se le da bien y qué se le da mal. Y ahí es importantísimo que vosotros conozcáis a vuestros hijos y que veáis qué se le da bien y reforzárselo. Yo conozco a muchos padres que me dicen, no, es que como se le da mal el tenis, venga, triple clase de tenis. Y no solo eso, sino que además juego yo todo el día con él al tenis. Y al final lo que el niño está pidiendo, está demandando, es quizá más básquet o quizá pues otro tipo de juego. Entonces, en esa época, insisto, entre los 8 y los 12, el detectar qué cosa le gusta a nuestro hijo e intentar pues, generar sinergias y jugar con él. A partir de los 12 viene la debacle. Es decir, entre los 12, insisto, y los 18 años se produce esa separación. Es decir, ese hijo deja de ver como un referente al padre. Es decir, deja de ver al padre como su ídolo, como esa persona a la que quiere tantísimo. Entonces, ahí hay un punto en el que, bueno, pues es muy importante que los padres sepan coger su sitio. Es un momento muy malo. El niño tiene que buscar su autoconcepto. ¿Qué significa esto? Que en la adolescencia el niño tiene que desligarse un poquito de la familia para encontrar su yo y luego volver. Es decir, esto es clave porque si no, si el niño no se desliga un poco de la familia, si a veces no mete la pata, si no encuentra su yo, luego es muy difícil que sepa entenderse, que sepa conocer su identidad, que tenga su autoconcepto. ¿Y qué significa esto? Bueno, pues que de repente en la adolescencia, si en casa hemos sido superdeportistas, pues mi hijo va a dejar todo el deporte. Si en mi casa hemos sido superlectores, pues va a dejar la lectura. Si en mi casa hemos sido muy elegantes, pues voy a ir como de repente yo qué sé, un emo. Es decir, hay que saber que ese niño se va a distanciar para luego volver. Pero ¿qué ocurre? Que en esta época, en la adolescencia, el cerebro del niño, os lo contaba al principio, se ve modificado. Y hay una cosa súper interesante que pasa. Y es que en ese momento, parte del hipotálamo, la zona del cerebro que recuerda, va a bajar su intensidad. ¿Qué significa esto? Que hay cosas que el niño no va a recordar y hay otras que sí. Y una de las cosas a las que no le va a hacer caso el niño es a la voz de la madre. ¿Y por qué os cuento esto? Porque en la adolescencia el niño, cuando oye la voz de la madre, oye un zumbido. No oye dúchate, ordena, estudia, vete, ayuda. No lo oye. Pero la buena noticia es que sí que oye la voz del padre. Es un momento clave en donde el niño le hace más caso porque su percepción y su hipotálamo está más a lo que dice el padre. Y por eso ahí yo siempre animo que en la adolescencia el padre, aunque sea un gran evitador del conflicto y su hijo sea conflicto, tiene que estar ahí. Tiene que estar ahí y generar esas sinergias de poder hablar con el niño, de poder estar con el niño. Para que luego, a lo largo del resto de los años, es decir, entre los 18 y los 25, se produce un cierto acercamiento. De repente el hijo, bueno, pues empieza a unirse al padre, me entiende pero no me entiende, bueno, es de otra época, pero quizá le voy a pedir un poco de ayuda, un poco de consejo. Y en esa época de la universidad en donde los hijos empiezan a darse cuenta que, bueno, que quizá los padres somos de otra época, que quizá el padre en muchas cosas no le entienda, pero que también viene muy sabido. Y esto lo vais a notar los que estáis aquí quizá pues, con vuestros hijos más mayores o los que tengáis hijos más pequeños, pues lo iréis notando cómo de repente, a partir de los 18, 19, 20 años, el niño va al padre y le va preguntando, le pide consejo, le pide ayuda. Pero para que le pida ayuda es porque a lo largo de los 18 años antes yo he generado esa ayuda, yo he generado el poder estar disponible para mi hijo, el poder estar ahí para las cosas que necesite. Y a partir de los 25, 26, 27 años, el padre vuelve a ser referente. Vuelve a ser referente con sus cosas, ojo, pero el hijo le vuelve a coger, le vuelve a poner en ese pedestal para decir, papá, ayúdame. Ayúdame a pesar de la diferencia de edad, ayúdame a pesar de que quizá pues, con la tecnología no seas tan bueno. Pero insisto, para que vuelva ese niño a ese padre a esa edad, es porque hemos hecho un trabajo a lo largo de todos esos años de conexión, de interacción, de unión. Y eso es importantísimo. Mirar, una de las cosas que a mí más me gusta en el tema, sobre todo de los hijos, es que tenemos que saber que el número, la disposición y el sexo del niño va a imprimir carácter en el niño y en la forma que va a tener el padre de educarlo. ¿Qué significa esto? Mirad, no tiene nada que ver que el primogénito sea un hombre o sea una mujer. Normalmente, si es un hombre, como es una charla para hombres, pues me quiero centrar en los hombres,
Normalmente, si el primero es un hombre, es un primogénito, es un varón, a este niño se le suele llamar el pluscuamperfecto. Normalmente, los primeros, cuando una madre se queda embarazada de su hijo, en ese primer hijo, pues normalmente uno, bueno, pues como que expone todos sus deseos a ese bebé. Y entonces, ¿qué pasa? Que la madre se apunta a todos los cursos de educación, de neurodesarrollo, de lactancia, de crianza. Es decir, normalmente las madres, bueno, pues nos implicamos mucho en ese primer bebé. Hay ilusión, hay ganas, hay fuerza, hay capacidad. Normalmente hay menos medios económicos. Y entonces es verdad que cuando tenemos ese bebé, hacemos de ese bebé nuestro todo. ¿Qué pasa? Que cuando nace ese primer bebé, ese niño varón, os lo he contado antes, ese padre se proyecta en ese hijo. Y proyectándose en ese hijo, normalmente hace de ese hijo o quiere de ese hijo que sea pluscuamperfecto, que sea bueno en todo y que además tenga voluntad y que además sea resiliente y además que tenga fuerza y además que sea divertido y que se apunte absolutamente todo. Y por regla general, ahí es donde nace esa exigencia entre el padre y el niño. Es decir, entre ese padre y ese varón. Cosa, insisto, que no pasa con esa madre y ese niño. Luego, ¿qué ocurre? Que si viene el segundo siempre va a ser complementario al primero. Y esto lo tenemos que saber. Y nosotros, como padres, tenemos que ayudar a esa complementariedad. Siempre y cuando, insisto, ese segundo sea del mismo sexo. Es decir, si el primero ha sido varón y el segundo es varón, este segundo varón tiene que ser complementario al primero. ¿Qué significa esto? Pues que si el primero, por ejemplo, le gusta mucho las ciencias, pues lo más seguro es que el segundo le guste las letras. Si uno le gusta mucho el fútbol, el otro le gustará mucho más el básquet. Y así tiene que ser para que cada uno vaya encontrando en qué es especial. Y esto os habrá pasado a los padres que seáis padres de varios hijos. Como con el primer hijo hacíais 20.000 fotos a sus primeros pasos, con el segundo hijo pues quizá hago 10.000 fotos y ya con el tercero a ver si me acuerdo de hacerle fotos cuando empezaba a andar. Entonces, ¿qué pasa? Que ese niño, cuando ve que de repente pues, no es tan especial, porque el mayor ya juega al fútbol, porque el mayor es súper bueno en fútbol y súper bueno en otra serie de cosas, él dice, yo quiero ser especial. Y entonces se desliga de ese hermano y busca algo en lo que él sea especial. Y ahí es donde encuentra ese otro deporte, ese otro instrumento, esa otra actividad que le hace un ser único, que le hace sentirse único. Y ahí los padres, con este segundo hijo, normalmente no se proyectan tanto y por tanto no son tan exigentes, no son tan duros y al mismo tiempo en estos hijos empieza a salir un poco ese niño que todo padre lleva dentro. ¿Qué ocurre? Que luego aparecen los terceros o los cuartos y normalmente a estos se le llaman los supervivientes. Es decir, son, venga, sobrevive, haz lo que puedas. ¿Qué pasa? Que en estos supervivientes normalmente también hay complementariedad. Si el tercero también es varón, va a ser complementario al segundo. Es decir, se va a parecer mucho más al primero. Pero ¿qué pasa? Que el padre no se va a proyectar en este tercero. Y ahí sí que sale realmente el niño que cada padre lleva dentro. De hecho, muchas madres cuando tienen un tercer hijo me dicen, yo ya no tengo 3 hijos, yo tengo 4. Porque el padre realmente con este tercer hijo saca su yo más infantil. Y ahí, de hecho, es donde bueno, pues se produce una buenísima y grandísima sinergia, que con el tiempo suelen ser los que más quebraderos de cabeza dan, porque no he sido suficientemente exigente con este niño y entonces pues a veces se me desmadra un poco más, tiene menos voluntad, tiene menos constancia. Es decir, estos niños suelen ser mucho más creativos. Y esto yo siempre lo digo, los terceros, los cuartos, los quintos, bueno, son versos libres que hacen lo que pueden, pero que es verdad que a los padres nos pillan pues un poco más mayores, hacemos lo que podemos, a veces con un poco más de medios económicos, entonces, bueno, pues normalmente estos suelen ser, bueno, pues mucho más pillos. Y luego vienen los últimos. Al último se le llama la eterna promesa. ¿Qué significa esto? Que normalmente los padres sabemos que ese último es el último. Y entonces, con este sí que lo voy a hacer bien. Y entonces, ¿qué significa esto? Que con este pequeño me implico a lo bestia. Entonces, vuelvo a repetir un poco lo del mayor, me apunto a todo tipo de charlas, porque además ya estoy un poco oxidado, me empiezo a leer todo tipo de libros, todos los libros que no me leí de Ramón Bilbao, de Lucía, mi pediatra y tal, ahora sí que me los leo, porque en este sí que lo hacemos bien. Y al mismo tiempo, bueno, pues normalmente suele haber más medios económicos y menos fuerza o menos resistencia física. Entonces, claro, al primero que le compré por YouTube unas clases de inglés con un alumno de 18 años americano, al último lo que hago es, le pongo con un profesor británico
todos los días en casa. Y entonces, este pequeño ejercicio de darle un poco lo mejor al niño, porque realmente este sí que nos va a salir bien, pues hace que luego con el tiempo este niño muchas veces pues normalmente tenga menos voluntad, a veces les cuesten más sacar las cosas, son también un poco más sibilinos, más pillos, es que no me sale, es que no puedo, es que... en fin. ¿Y qué pasa? Que con estos últimos el padre empieza a ejercer más de abuelo que de padre. Y entonces todo el azúcar que no le he dado al mayor se lo doy al pequeño. Y todo lo que al mayor le dije que no, pues al pequeño, pues bueno, pues ¿por qué no? Y cambio. Y entonces hay ahí un punto en donde muchas veces esa diferenciación, si no tenemos cuidado y si no la conocemos, puede ser muy marcada y puede generar, bueno, pues grandes conflictos, grandes enfrentamientos entre los hijos. Entonces ahí es muy importante, vosotros como padres, varones, que sepáis cómo trato yo a cada uno de mis hijos. Cómo trato y cómo estoy con cada uno de mis hijos, según cuándo han nacido, cómo son, cómo estoy. Porque con todo esto me va a ayudar mucho a entender las sinergias entre los dos. Y en este, como estoy con mi hijo, es importantísimo que conozcamos a nuestros hijos. A mí me impresiona cuando tengo padres en la consulta que vienen, yo les digo, bueno, háblame de tu hijo 5 minutos. Y entonces se ponen, se remangan y empiezan, pues mi hijo es bueno, simpático, es divertido, es majo. Y de repente los 5 minutos se han acabado en eso. Es decir, cada uno de vosotros tiene que poder hablar 5 minutos de su hijo. No en comparación con otro hijo, sino que pueda hablar de ese hijo per se. ¿Qué le gusta? ¿En qué es bueno? ¿Cuáles son sus hobbies? Si son más mayores, ¿a qué youtubers siguen? ¿A qué influencers siguen? ¿A quién admiran? ¿Cuáles son sus cantantes favoritos? ¿Cuáles son sus miedos? ¿Cuáles son sus inseguridades? Es decir, todo este tipo de información vosotros tenéis que saberlo de vuestros hijos. Y al mismo tiempo tenéis que saberlo de vosotros. Quienes os hayáis escuchado a Marian y a mí en cualquiera de nuestras conferencias, sabéis la importancia que le damos al autoconocimiento. Es decir, normalmente entre el padre y el hijo se produce un juego de espejos y de proyecciones que es importantísimo que sepamos que existe. Es decir, el hijo ve al padre y dice, yo me quiero parecer a él, yo me parezco a él, y al mismo tiempo el padre se pregunta, ¿y este niño en qué se parece a mí? ¿Este niño qué estoy proyectando yo en él? Y por eso es muy importante que cada uno de vosotros como padre os conozcáis. Mirad, conocerse es la llave maestra para poder surcar la vida, este mar que se llama la vida. Nosotros lo decimos mucho, una persona que no se conoce es como un barco a la deriva. Es una persona que no sabe a qué se puede enfrentar, qué le afecta, cómo cambia, no sabe cómo gestionarse. Y es verdad que conocerse es complicado. Y ahí nos tenemos que hacer ciertas preguntas de dónde vengo, cómo soy, cómo respondo. Y que lo penséis, ¿yo soy impulsivo? ¿Yo soy obsesivo? ¿Soy rígido? ¿Soy perfeccionista? ¿Yo soy evitativo? ¿Yo soy pasivo? ¿Yo soy primario? ¿Yo soy secundario? Es decir, que cada uno de vosotros se pregunte, ¿cómo soy yo? Y de hecho ahí es muy interesante, tenemos que saberlo, que todos los seres humanos tenemos lo que llamamos los 3 yoes. Lo que yo soy, lo que yo enseño y lo que la gente ve. Y aquí es muy interesante hacer el siguiente ejercicio. Preguntarles hoy a vuestros hijos, a todos los niños que tengan más de 5 años, oye, ¿cómo crees que es papá? Entonces, muchos de vuestros hijos, papá es guay, papá es divertido. Eso es bueno, pero coger lo segundo. Lo segundo que digan será clave, pero a veces se enfada. Pero papá muchas veces está malhumorado. Si usa malhumorado, entonces enhorabuena, qué bien lo estáis haciendo con la inteligencia emocional de vuestros hijos. Es decir, preguntarle a vuestros hijos cómo os ve, porque eso os va a ayudar mucho. Y al mismo tiempo, yo os animaría a que le preguntaseis a vuestra mujer, oye, ¿y tú cómo crees que soy yo? Eso sí, el día que se hayan alineado los astros, os hayan subido el sueldo y además el jefe esté súper contento con vosotros. Y las mujeres, cuidado, tacto a la hora de decirlo. Pero cada uno de vosotros os tenéis que conocer. Y en ese autoconocimiento y en esa autoconciencia es muy importante que sepáis también cuál es vuestra herida. Todos los seres humanos, la inmensa mayoría, se habla que más del 95% de los seres humanos tenemos una de las 5 grandes heridas. ¿Cuáles son estas heridas? Mirad, la primera de todo es la herida de rechazo. Habréme sentido rechazado en mi vida.
La segunda es la de abandono. La tercera es la de injusticia. La cuarta es la de traición. Y la quinta es la de humillación. Es decir, todas estas heridas luego se van ramificando en pequeñas heridas. Hay heridas que se notan, que se ven, que se saben. Hay heridas grandes, hay heridas que nos modifican enormemente. Un abuso sexual, el abandono de mi padre, la ausencia de mi madre, el que me hayan hecho bullying de forma directa en el colegio. Y luego hay heridas que son más pequeñas, más imperceptibles aparentemente, pero que también están ahí. No soy suficiente, nadie cuenta conmigo, ¿por qué no me llaman? Me siento humillado. Todas estas pequeñas heridas muchas veces salen de forma automática. Y en esa forma automática es donde nosotros podemos hacer mucho daño. Y si no conocemos nuestra herida, muchas veces, sin quererlo, podemos proyectarla en nuestros hijos. Yo me acuerdo hace unos meses que estaba con un paciente en la consulta y me contó que su hijo no le habían seleccionado en el equipo de fútbol. Y entonces él empezó, Isabel, qué drama, porque no la han cogido en el equipo de fútbol del colegio. Y entonces la realidad es que es un colegio en donde, bueno, pues son muchísimos alumnos y cogen realmente a 17 niños. Entonces la probabilidad de que le cogiesen, bueno, pues era bastante baja. Pero este padre empezó, Isabel, no han cogido a mi hijo, qué desastre, no han cogido a mi hijo en el equipo de fútbol, ¿qué voy a hacer? Porque pobrecito, jamás tendrá amigos, ¿qué va a ser de él si no le cogen en el equipo de fútbol? Y entonces yo le dije, bueno, pobre, bueno, pues le apuntaremos a otro equipo de fútbol, no pasa nada. Y cuando llevaba 15 minutos el padre con el equipo de fútbol, miro y le digo, ¿qué te pasó a ti con tu equipo de fútbol? Y entonces se me quedó mirando y me dice, ¿por qué? Y le digo, llevamos 15 minutos hablando del equipo de fútbol de tu hijo. Y de repente me dice el padre, a mí nunca me seleccionaron, nunca me cogieron para el equipo de fútbol. Y toda su base, toda su teoría era que a día de hoy él no tenía habilidades sociales porque como no había estado en el equipo de fútbol, no había hecho buenos amigos y por ende no tenía una buena red de apoyo y por ende no tenía inteligencia social. Por eso hay que cada uno de vosotros, cada uno de los que estamos aquí presentes como padres, también como madres, pero insisto en la proyección del padre con el hijo, pensemos, ¿cuál es mi herida? ¿Qué herida tengo yo de pequeño que estoy o no proyectando en mi hijo, que puedo o no proyectar en mi hijo? De hecho, como hay muchas madres, aprovecho para decirlo, que en la madre proyectamos muchas veces nuestro físico. Los grandes problemas de los trastornos de la alimentación viene esa proyección de la madre con la hija en temas de la alimentación. Dicho esto, conocer a nuestro hijo, conocer cuáles son las cosas que le gusta, que le viene bien, esas heridas, porque me va a hacer conectar mucho con ello. Dicho esto, ¿qué 4 cosas son fundamentales y características que tienen que hacer un padre? Pues mirad, la primera de todas es que el padre es el gran identificador sexual. Es decir, cuando ese niño se separa de la madre, el niño de repente se da cuenta que no es niña, que no es una mujer, y entonces va a buscar un referente. Y va a buscar ese referente en ese padre. Entonces el padre tiene que estar ahí para enseñarle lo que es la masculinidad, lo que es ser hombre, lo que es, bueno, pues toda esa impronta física diferenciadora de la mujer. Y hay muchas veces que los padres no lo saben hacer. Y yo esto lo veo, hay padres que me dicen, Isabel, ¿cómo puedo conectar yo con mi hijo de 5 años? Pues es tan fácil como hablarle, cogerle en brazos, besarle, tocarle y jugar con él. No tiene más. De hecho, hay muchas veces, yo esto lo veo en consulta, que hay mucho niño, adolescente que se me acerca y me dice, bueno, es que mi padre hace mucho, pero nunca está conmigo. Los niños no quieren que hagamos más cosas por ellos, quieren que hagamos más cosas con ellos. Y entonces ahí da igual que no seáis los mejores jugando a hacer legos, da igual que no seáis los mejores cocinando, pintando, haciendo puzzles. El hecho es que tenéis que estar. Y luego hablaré de la presencia porque es clave. Lo segundo es que el padre, hemos dicho que es una identificación masculina, tiene que reafirmar esa separación. ¿Qué significa esto? Que el padre tiene que hacer cierta función liberadora, tiene que separar a ese hijo, insisto, de esa madre y no dejarle tal cual a lo que sea, sino acompañarle, reafirmarle, sostenerle, sujetarle. Entonces, ahí es clave, es importante que en el momento en que entréis en la educación, en la presencia, el estar con vuestro hijo, que conectéis con él a nivel emocional.
Es decir, que vosotros pues empecéis a contarle cosas vuestras, que le contéis vuestras emociones, vuestros sentimientos. Es verdad que no ha habido mucha educación emocional y es verdad que muchas veces incluso a los propios hombres os cuesta expresarlo, pero empezar poquito a poco, porque eso a vuestros hijos os va a ayudar muchísimo. Mirad, si un niño no se sabe desligar bien de su madre, no se produce esa diferenciación masculina, el niño termina estando de forma tóxica con esa madre y le va a costar mucho el poder estar cómodo en su sexualidad, en sus emociones, en sus conductas, porque es como estoy con mi madre, pero no soy mujer, pero no estoy con mi padre, pero mi padre no está accesible. Y esto es un grandísimo problema a día de hoy. Porque entonces, ¿qué pasa? Que ese niño luego va a ir buscando referentes masculinos a lo largo de su vida y va a intentar conectar emocionalmente, constantemente con hombres porque se proyecta en esos hombres. Por eso es tan importante el decir, venga, conozco a mi hijo y de conozco a mi hijo me uno, me conexiono, como quien dice, con él para poder sacar lo mejor de él. Porque, y el tercer gran rasgo, es que el padre es modelo masculino para el hijo. Mirad, yo hay una mujer que admiro muchísimo que se llama María Calvo, que ha escrito toda una serie de libros y es profesora de la Universidad Carlos III de Madrid. Y ella habla mucho sobre la masculinidad robada. Es decir, ella en parte de sus libros habla sobre que a día de hoy el mundo se ha feminizado tanto, las mujeres somos tan poderosas, somos tan primarias, estamos en todo, lo queremos todo, somos tan completas, ya lo siento, esta es mi humildad, que el hombre cada vez se está haciendo más pequeño, más secundario, cada vez encuentra menos sus roles. Cada vez está, digamos, más incómodo en ese rol masculino. Entonces, tenemos que volver a potenciar ese rol masculino. Pero, ojo, ese rol masculino no es sinónimo de frialdad, sino es sinónimo de que hay firmeza, de que hay fuerza, de que el padre pone límites, pero también con ternura. Y esta es una de las claves. Es decir, y este es el cuarto punto, el padre tiene que saber equilibrar la fuerza y la fortaleza con la ternura. Y esto es dificilísimo, porque ¿cuántos de los padres aquí presentes habéis ido alguna vez a un curso de inteligencia emocional? Levantarme la mano. ¡Enhorabuena! Vamos ahí, campeón. Ya sabes lo próximo que hay que hacer en el colegio. Es decir, hasta hace muy poco era muy raro que los hombres hablasen de emociones, que los hombres fuesen a cosas relacionadas con pues, las emociones, los sentimientos, el cerebro. De hecho, mi padre, Mariano y yo, desde hace ya 3 años, hacemos un día, normalmente suele ser en abril, en el que hacemos un congreso sobre inteligencia emocional. Y es impactante cómo a lo largo de estos años ha ido cambiando el público. El primer año el 99% eran mujeres, el segundo año el 90% han sido mujeres y este tercer año ha sido un 60-40. Es decir, a los hombres, por desgracia, no se les ha enseñado ese mundo emocional. Y ojo, emociones no significan ni fragilidad ni debilidad, sino todo lo contrario. De hecho, la Universidad de Newcastle hizo hace 3 años una de las investigaciones que a mí más me gusta. Y es que estuvo analizando durante 7 años padres que expresaban emociones a hijos entre la adolescencia y los siguientes 7 años, cómo se iban desarrollando. Cogieron a 10.000 padres. Pues fue impresionante porque aquellos hijos cuyos padres eran expresivos, les habían hablado de emociones y habían expresado sus propias emociones, eran niños que luego, a la larga, tenían más autoestima y sobre todo eran niños que sabían gestionarse emocionalmente muchísimo mejor. Ante momentos malos eran niños que sabían estar mejor, sabían pues, tolerar esa frustración, saberse equilibrar, se sabían gestionar. Y sin embargo, aquellos padres que eran alexitímicos, es decir, que no sabían expresar emociones, esos niños, a lo largo de esos años, crecían de forma mucho más insegura, con menos autoestima y con menos capacidad de conectar con las personas. Entonces, desde hoy, os animo a que vosotros, padres, lleguéis a casa y que seáis tiernos. La ternura es la capacidad para expresar las emociones de forma física y verbalmente. Yo conozco muchos padres que efectivamente dan besos, dan abrazos, pero ¿cuánto cuesta de repente a un niño de 10, 12, 15 años un te quiero? Y muchos padres me dicen, no, es que si se lo digo a mi hijo se va, salta como un puercoespín. Bueno, que el niño salte, pero tú díselo. Y ahí
a mí me impacta cuando yo tengo chicos en la consulta que me dicen, no, es que mi padre es perfecto. A mi padre no le afecta nada. El otro día vi a un chico de 18 años que no puede entrar en la universidad. Ha tenido varios ataques de ansiedad estas 2 semanas de septiembre, que está llegando a la universidad, ahí en Madrid, llega, está entrando en la puerta y de repente empieza a tener un ataque de ansiedad y se tiene que ir. Y de estos 17 días no ha podido entrar ni un solo día a clase. Entonces le veo en consulta y le digo, bueno, ¿lo sabe alguien en tu casa? Y me dice, bueno, sí, mis padres saben que yo no estoy entrando en clase, les he contado que tengo un ataque de ansiedad. Y le digo, pero y lo has comentado que es un ataque de ansiedad? Y me dice, sí, pero bueno, Isabel, es que como a mi padre le sale todo bien, mi padre se sabe enfrentar a todo, a él estas cosas nunca le pasan. Y entonces llamo al padre rápidamente y le digo, te veo aquí mañana. Y llega el padre, se sienta y entonces se empieza a revolver en la silla, se levanta, se pone, se sienta. Le digo, ¿estás bien? Y me dice, bueno, es que estoy un poco nervioso de estar aquí. Y entonces me quedo mirando y me dice, hombre, es que me da un poco de vergüenza, ¿no?, estar delante del psicólogo. Yo estoy fenomenal, ¿eh? A mí no me pasa nada. Y le digo, no, tranquilo, no te preocupes. Y le cuento que su hijo ha tenido ataques de ansiedad, que por eso no está pudiendo entrar en clase. Y le digo, necesito que conectes con él. Y me dice, bueno, mi hijo sabe que yo estoy aquí para lo que él quiera. Y le digo, no, tu hijo te percibe como que a ti no te cuesta nunca nada. Y me dice, pero si eso no es verdad. Y le digo, bueno, esto es lo que él percibe, porque él dice que tú todo lo que te propones lo consigues. Y me dice él, bueno, pero con mucho esfuerzo. Y le digo, lo sé, pero necesito que tu hijo vea que a ti también te cuesta, que tú también estás cansado, pero y que lo digas un día cuando llegues a casa, estoy cansado, pero con alegría. No queremos a personas cenizas, vamos ahí el padre vitamina. Pero que lo digas y al mismo tiempo que digas que estás un poco frustrado, que estás un poco triste porque algo no te ha salido bien. Es decir, que vosotros podáis expresar vuestras emociones delante de vuestros hijos es un sello que le va a dar a vuestro hijo muchísima autoestima. Pero no por ver que vosotros sufrís, sino por decir, mi padre es humano. Y en esa humanidad es donde realmente va a haber conexión. Es decir, en ese momento en el que el niño detecta, yo puedo contar con mi padre porque le ha pasado lo mismo, es un grandísimo momento y un clic clave en el hijo. Entonces, con estas 4 características, tenemos que saber que si el niño no genera esa diferenciación sexual, esa reafirmación de su masculinidad, si ese niño no mete las emociones en su vida, es luego muy difícil que pueda estar bien en una relación de pareja, que pueda estar bien simplemente en el trabajo o que incluso esté bien consigo mismo. De hecho, a día de hoy, la somatización, es decir, las cosas que nos afectan físicamente, muchas veces son por cosas emocionales que no hemos sabido gestionar. ¿Cuánta gente veo yo en consulta que me dice, no, Isabel, es que claro, me duele la espalda, tengo problemas de intestino, no duermo, ¿qué hago? Y le digo, trabajemos tu psicología, porque el cuerpo siempre responde a nuestras emociones. Y es clave, y yo lo veo muchísimo, sobre todo en los varones, cómo nuestro intestino, el eje intestino-cerebro, que a día de hoy se sabe tanto, cómo responde cuando esas emociones no están bien integradas, no están bien encajadas. Por eso ahí las consecuencias son enormes. Es decir, si yo no hago estos 4 pasos con mi hijo, si yo no tengo estas 4 características con mi hijo, una de las cosas que va a pasar es que el niño, para empezar, no se va realmente a proyectar en el sexo masculino. Se va a sentir torpe, va a sentir que no hace parte de ello, va a sentir que ni siquiera se siente cómodo en su propio cuerpo. Lo segundo es que ese niño va a tener grandes problemas de autoestima. No me gusto, no soy bueno, no soy suficiente. Es decir, a esa pequeña herida que ella puede tener de primeras, esa herida que probablemente tenga de no conecto con mi padre, me he sentido humillado o me siento rechazado por él, se van a ir añadiendo esas otras pequeñas heridas. Y lo tercero es que toda esa pulsión interior que tiene, toda esa energía, como no la va a saber canalizar bien físicamente, normalmente la va a reprimir. Y pueden pasar 2 cosas, que con el tiempo ese niño se vuelva en una persona rígida, fría, distante, o todo lo contrario, que por cualquier pequeña cosa se ve afectado, todo le moleste, por todo llore. Es decir, son personas que van a vivir sus emociones de forma muy extrema, muy tóxica las 2. Por eso, ahí, ¿qué podemos hacer? Mirad, para mí la clave, y esto yo lo veo en consulta, es la presencia. Presencia física. Y os parecerá una tontería, pero el niño necesita que el padre esté.
Es que es una de las claves a día de hoy. Entiendo que los padres trabajamos, tanto las madres como los padres, que el tiempo es el que es, pero yo animo a que, si estáis con vuestro hijo, el rato que estéis con vuestro hijo, que estéis de verdad, que se nota que estéis. Os tiráis al suelo, jugáis, le preguntáis. Pero yo no estoy solamente con mi hijo para si ha hecho o no los deberes, yo no estoy solamente con mi hijo mientras yo contesto correos electrónicos, sino que realmente conecto con él. ¿Y cómo puedo realmente conectar con él? Pues a nivel de tres formas. La primera de todas es psicológicamente. Y ahí tengo que saber cómo conecto yo con mi hijo psicológicamente. Es decir, cómo estoy yo con él. Y por eso tenéis que saber cómo estoy yo primero. Si estoy con ansiedad, si estoy frustrado, si estoy con tensión, si hoy estoy especialmente sensible. De cómo esté yo voy a conectar psicológicamente con mi hijo. Si yo estoy constantemente en un momento de mi vida de que tengo muchísimo trabajo, que tengo muchísima ansiedad, es muy difícil que yo vaya a poder estar bien con mi hijo. Tengo que ponerme una capa de Superman e intentar olvidarme de esa ansiedad y de todo lo que tengo que hacer para poder estar bien con mi hijo. Ese es el primer punto. El segundo punto es presencia a nivel física. Es decir, hemos dicho primero psicológica, luego física, que es todo ese tiempo de calidad. Es decir, cómo estoy y cómo trato yo a mi hijo. Y esto es fundamental. Estoy y le miro mal, le trato y le trato con desdén, le trato de forma brusca. Es decir, el cómo trato yo a mi hijo va a hacer que ese hijo mío, a lo largo de la vida, luego trate a la gente. Y luego, finalmente, hemos dicho presencia física, psicológica y emocional. ¿Cómo quiero yo a mi hijo? Y entonces aquí hay veces que tenemos que saber que no queremos a nuestros hijos como quieren ser queridos. ¿Cuántos niños conozco yo que me dicen, no, pues a mí me gustaría que mi padre me diese un abrazo? Y el padre dice, bueno, a ver, yo no le doy un abrazo, pero yo le refuerzo y le digo, qué bien, chaval, qué bien lo has hecho. Bueno, pues quizá el hijo quiera ser querido de forma un poco más física en vez de tan verbal. O todo lo contrario, quizá el hijo lo que quiera es hacer una actividad con el padre y el padre solo le está dando afecto físico. Conocer cómo le gusta a mi hijo ser querido. Porque de cómo ese hijo varón sea querido por su padre, vamos a reafirmar parte de su autoestima y de su autoconcepto. Y esto es muy importante que lo sepamos. Todos los seres humanos tenemos lo que se conocen como los cimientos emocionales. Es decir, lo que yo vivo entre los 0 y los 20 años va a ser lo que haga a lo largo de mi vida que yo cree o que genere lo que se llama el sistema de creencias. Es decir, estos cimientos emocionales van a ser la base y fundamento de cómo yo me voy a ir desarrollando a lo largo de mi vida. Y estos cimientos emocionales tienen 4 pisos, digamos, que son la clave. Es decir, yo tengo que ir asentando esos cimientos en estos 4 pisos. Si cualquiera de estos pisos no está bien formado, entonces se va a crear entre tierras movedizas. Entonces, cuando yo ya sea mayor, cuando yo ya tenga 18, 19, 20, 25 años, si yo ese piso no lo tengo bien formado, bueno, pues voy a renquear, voy a flaquear. ¿Y cuáles son estos pisos? El primero de todo es cómo sea la madre. De cómo haya sido mi madre conmigo entre los 0 y los 20 años, yo voy a generar en mi cabeza lo que es el concepto de feminidad, de maternidad, de entrega, el físico, al mismo tiempo el trabajo, el amor de madre, la familia, parte de la ternura y una serie de cosas. ¿Qué pasa? Que el segundo piso es el padre. De cómo haya sido mi padre conmigo entre los 0 y los 20 años, yo voy a generar a partir de los 20 años la idea de lo que es la paternidad, la masculinidad, el trabajo, la fuerza, la resistencia, la resiliencia, el trabajo y el trato. No he dicho poco. Y aquí lo tenemos que saber. Los seres humanos normalmente aprendemos de 3 formas distintas. La primera es por imitación, es decir, según lo que yo he visto, yo voy a tender a imitar. Yo, de hecho, me acuerdo, yo en mi casa he visto cómo mi padre le escribía cartas de amor a mi madre, pero de toda la vida, desde que yo era muy pequeña. Y de hecho, pues cartas más largas, más cortas, cartulinillas, querida Isabel, te quiero, versos, bueno, de todo. Y yo me acuerdo que cuando empecé a salir con mi marido, yo en un momento dado le dije, oye, ¿y las cartas para cuándo? Y claro, mi marido me mira y me dice, ¿cómo que las cartas? Y le digo, sí, las cartas de amor. Me dice, ¿cómo que las cartas de amor? Para mí era obvio que tenía que haber cartas de amor. Entonces, claro, pues con el tiempo me he escrito muchas y muy bonitas cartas de amor, pero para mí, por imitación, tenía que tener cartas de amor. La segunda forma es
todo lo contrario, por evitación. Es decir, si lo que yo he vivido entre los 0 y los 20 años me ha hecho daño, no me ha gustado, no me ha hecho sentir querido o me ha producido una herida, voy a tender a hacer todo lo contrario, voy a evitar lo que yo he vivido. Yo me acuerdo, de hecho, de una chica que vino hace muchos años a la consulta, que está estudiando medicina, y entonces, bueno, ella vino porque tenía un poco de ansiedad y demás, y en una de estas me cuenta que su padre era alcohólico. Que ella, bueno, pues desde muy pequeña, que su padre bebía y bebía y que ella pues odiaba el alcohol. De hecho, ella me contó en esa época que un día, volviendo a casa de por la noche, eran las 5 o 6 de la mañana, que de repente ella estaba llegando a casa y al lado de su casa había un parque y de repente vio a una especie de pues, señor tirado. Ella, es verdad, pues que era un poco tarde, tenía un poco de miedo, medio se acercó, se alejó, tuvo un poco de cuidado y de repente, a medida que se iba acercando a ese señor, se fue dando cuenta que era su padre. Y entonces que estaba tirado en el suelo, que se había emborrachado, y entonces ella coge al padre, el padre pues se había hecho sus necesidades encima, coge al padre, se lo lleva a casa, lo ducha, lo cambia, lo mete en la cama, y entonces ella me decía en la consulta, yo quiero un hombre que no beba, alcohol cero, tolerancia cero. Entonces claro, yo me acuerdo que un día hablándolo me dice, si yo sé que me voy a quedar soltera, porque no hay ningún hombre que no beba. Y entonces, bueno, pues así se quedó, ella fue sacando medicina poco a poco y de repente un día conoce un chico y entonces me dice, Isabel, yo creo que este chico bebe, ¿qué tal? Le digo, bueno, pues habla con él. Y entonces efectivamente ella le cuenta un poco su historia y él le dice, mira, pues yo voy a intentar no beber, no te preocupes. Y entonces empiezan a salir y él no bebía y ella feliz y me dice, Isabel, he encontrado al hombre en mi vida, no bebe, qué feliz soy, qué feliz soy. Y entonces, en un momento dado, él le pide matrimonio a ella. Entonces, felicísimos, están ya organizando todo el tema de la boda y entonces en un momento dado, en un día se produce la pedida de mano. Entonces se reúnen las dos familias, están ahí hablando, entonces en un momento dado él empieza a hacer un pequeño discurso, a ti fulanita, mujer de mi vida, te quiero con todo mi ser, eres lo máximo, gracias por existir, hoy levanto mi copa y le doy gracias a la vida por tu existencia, te quiero, y se bebe el cava. Y entonces ella empieza a entrar en bucle, no me lo creo, no puede ser, ella empieza a actuar raro, él lo achaca que es el día de la pedida, que está nerviosa, que no puede ser, que tal, que cual, pero ahí se queda y al día siguiente ella queda con él y le deja. Y entonces ella, por evitación, hace todo lo contrario. Es decir, esa herida que ella tiene de ese padre alcohólico, dice, yo jamás me quiero casar con un alcohólico. Se había tomado esa copa de cava ese día tan especial. Entonces, insisto, hay aprendizaje por imitación, por evitación, y luego el tercer aprendizaje es por aprendizaje. Es decir, voy aprendiendo la herida que yo tengo y según esa herida yo voy cerrándola, gestionándola para poder implementarlo de forma sana en mi vida. Y entonces, de hecho, esta chica viene a consulta 3 días después y me dice, Isabel, le he dejado. Yo además le pregunté, bueno, cuéntame la pedida, tal, fotos, tal, y me dice, le he dejado. Y entonces, claro, yo no entendía nada, le digo, ¿pero qué ha pasado? Y me dice, Isabel, fulanito es alcohólico. Y le digo, ¿cómo que es alcohólico? Y me dice, sí, porque en la pedida bebió. Y le digo, bueno, pero se emborrachó, le viste en coma etílico, vomitó. Y me dice, ala, no, se bebió una copa de cava, Isabel. Y él me había dicho que no bebía, que no le gustaba el alcohol, que no iba a beber por mí. Y entonces fuimos poco a poco, por aprendizaje, nunca mejor dicho, aprendiendo a encajar que en días especiales se puede brindar, que si me tomo una copa de cava no es sinónimo de alcoholismo. Es decir, fue introduciendo poco a poco ese concepto en su vida. Por eso, que cada uno de vosotros piense, ¿cómo estoy yo en casa? ¿Cómo soy yo en casa? ¿Qué proyecto yo en mi hijo? Porque si yo proyecto de una u otra forma, es decir, de forma consciente o inconsciente, por ejemplo, que no soy un padre cercano, que no expreso emociones, que soy distante, que soy frío, al final ese niño se va a proyectar y por imitación o por evitación va a terminar haciéndolo. Entonces, por eso es tan importante esa sinergia y esa simbiosis entre el padre y el hijo. Y quiero ir terminando, tenemos que saberlo, vosotros padres sois el puente hacia la creación y formación de vuestros hijos. Si ese puente es firme, el hijo irá con confianza, con firmeza, con autoestima. Sin embargo, si ese puente es frágil, ese niño va a ir toda la vida con inseguridad.
los niños a día de hoy que tienen, o los hombres a día de hoy que tienen más problemas, sobre todo en los temas sociales, en el autoconcepto físico y en los temas que tienen que ver con el intelecto, es porque no ha habido una buena relación entre el padre y el hijo, entre cómo estaba mi padre conmigo, cómo me trataba mi padre y cómo me hablaba mi padre. Y este es el último apunte que quiero dar. Mirad, a partir de los 3, 4 años, nuestro hipocampo, que es el centro rector de la memoria, empieza a guardar todo lo que nosotros vamos recibiendo. Yo siempre digo que este hipocampo es como una cassette. No sé si todos conocéis el concepto cassette. Si no, os metéis en YouTube, en Google y os pone una cassette. Es que ya la gente no sabe lo que es una cassette. Pero nuestro cerebro es como una cassette en blanco. Y no sé si os acordáis que antiguamente con estas cassettes tú le dabas al play y al rec y entonces pues grababas la canción que estaba saliendo en el momento. Pues nuestro cerebro es un poco parecido. Nuestro cerebro, en esa parte del hipocampo, es como una cassette virgen en blanco que no tiene nada. Y si yo le doy play y rec, ese niño va guardando y va grabando todo lo que va recibiendo del padre y de la madre. De cómo yo trato a mis hijos, ese hipocampo se va a ir llenando. De cómo yo hablo a mi hijo, ese hipocampo se va a ir llenando. ¿Y qué pasa? Que a partir de los 12, 13 años pongo pause y luego pongo play. Y entonces esa va a ser mi voz interior. Si yo a mi hijo le empiezo a decir, mira, es que eres un inútil, es que no sabes, es que siempre eres un lento, es que siempre te tengo que hacer yo todo. A partir de los 12, 13 años, ese niño, su voz interior va a ser esa. Es que a mí me lo tienen que hacer. Es que yo soy un inútil, ¿para qué lo voy a hacer? Es que yo esto no puedo porque siempre me sale mal. No, es que yo soy un lento, así que tampoco me pidas que lo haga de otra forma. Por eso de cómo hable el padre al hijo, se generará esa voz interior del niño a lo largo de su vida. Esas voces interiores que muchas veces nos autoboicotean, nos hacen daño, nos hacen sentirnos inferiores. Y de ahí muchas veces sale el famoso síndrome del impostor. Ese miedo que tenemos a que descubran que no somos suficientes, que no somos buenos, que no valemos. Por eso, insisto, ¿cómo soy yo de puente con mi hijo? ¿Un puente firme en el que mi hijo puede transitar o un puente frágil en el que le dejo a mi mujer que lo haga, que el pobre sobreviva, que yo me centro quizá en mis deportes, mi trabajo, mis amigos, pero no conecto con mi hijo? Porque ahí está la clave de decir, realmente esta sinergia es la base y fundamento para que tenga yo un hijo con autoestima, con resiliencia y sobre todo con fortaleza a la hora de relacionarse con la gente. Y voy terminando. Y esto lo tenéis que saber. Vuestro hijo os va a mirar. Nosotros educamos con el ejemplo. Nosotros podemos decir 1000 veces la misma cosa, que si no lo hacemos nosotros mismos, él no lo va a hacer. ¿Cuántos padres conozco yo que me dicen, no, yo le digo a mi hijo que lea, 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 pero claro, luego llego a casa y me tiro yo en el sofá con el móvil? El padre educa con el ejemplo. Y por eso el ejemplo moldea la conducta del hijo. Las emociones del padre moldean el cerebro del hijo, pero la presencia física es lo que va a moldear la personalidad del hijo. Por tanto, no es lo que vais a hacer, no es lo que hicisteis, no es lo que le disteis a vuestros hijos, sino realmente lo que él siempre recordará es cómo le hicisteis sentir. Así que cada uno de vosotros hoy, esta noche, cuando llegue a casa, que piense, ¿qué padre necesita mi hijo? Porque ese es el padre que yo quiero que cada uno de vosotros sea hoy y desde hoy. Muchísimas gracias. Gracias. Muchas gracias, Isabel. Ha sido muy generosa. No sé si tenemos mucho tiempo para hacer alguna pregunta. Muy breve. No te preocupes. Gracias. Si podemos preparar algún micro. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Si no... Yo te iba a decir, mi mujer me va a matar, pero ya te hago una pregunta de consulta. Claro. Porque tú hablabas que había que hablar al niño en el vientre. Sí. Y incluso decías un mote Pepino. Yo recuerdo a mi hijo que le llamábamos Guillermo, a mi segundo hijo Yago. Durante todo el embarazo, Guillermo, hasta mi madre bordaba toallas que ponía Guillermo, y cuando nació el niño y lo cogí por primera vez, dijo mi mujer, aquí tienes a Yago. Entonces mi pregunta es, ¿eso puede ser que sea una adolescencia compleja? ¿Pues fue el motivo? O pregunto, Bueno, No, realmente no. Ya. El hecho de que Imagino. solo nombrarle ya es lo bueno. Da igual que nosotros, nuestra primera hija iba a ser niño y le llamábamos Pepinillo.
Y entonces vamos a ver a Pepinillo, 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 ahora lo veis y la niña parece menos, todo menos un Pepinillo, y se llama Isabel y no... Pero es el hecho de nombrar, que el niño se sienta nombrado desde pequeño. Isabel, has mencionado, que el momento del padre en la adolescencia. Has mencionado que es para el niño. ¿Cuándo, en el momento de la niña, también es el padre en la adolescencia? O sea, en la adolescencia, claro, es un tema apasionante y requeriría de bastante tiempo, pero la adolescencia es un momento de ruptura, en donde el niño se tiene que romper y se tiene que desligar de la familia. Entonces, el niño se va a desligar del padre y la niña se va a desligar de la madre. Y muchas veces lo que ocurre es que la niña en ese momento se une más aún al padre y el niño más aún a la madre. Entonces, ahí la importancia de, bueno, saber quién tiene más mano con quién y conocer que en ese momento efectivamente ese niño va a transitar por unos años en los que tiene que buscar su autenticidad, es decir, su yo. Entonces, bueno, que es necesaria ese alejamiento, tanto con el padre como con la madre, sabiendo que también, y yo siempre lo recomiendo, buscar un punto de apoyo. Entonces, por ejemplo, ahí yo muchas veces recomiendo que el punto de apoyo sea algún tío, algún hermano mayor. Es decir, quizá vuestro hijo no os vaya a contar algo a vosotros en ese momento, pero que tenga alguien cerca, que además, bueno, pues vosotros confiéis en él o en ella, al que el niño pueda recurrir. Y eso, muchos padres me dicen, no, es que le cuenta todo a la abuela y nada a mí. Perfecto, pero ya le está contando a la abuela, ya tiene un punto de referencia, es el vínculo primario, no te preocupes. Entonces, bueno, es verdad que es un momento apasionante de la vida, que tiene que haber una ruptura para, insisto, luego volver. Muchas gracias. Hola, Isabel. Soy Óscar Palomar, soy de la promoción Qualitas. Yo te he escuchado ya un par o tres de veces y siempre he acabado con la misma pregunta. Fantástico. Qué malo soy, entonces. No. Si siempre tienes la misma pregunta es que no te estoy solucionando nada. No, porque no tiene que ver con lo que tú explicas, sino con lo que mi mujer y yo tenemos en estos momentos, que son hijos de 21, 25 y 28. ¿Vale? Es decir, como decimos en catalán, feina feta. ¿Para cuándo un libro que decir, y ahora cómo seguimos siendo padres a partir de esa edad? Porque padre eres hasta Siempre. Exacto. Pero ¿cómo enseñar a padres de 21, 25, 28, a hijos, perdón, nosotros a ellos, o cómo ser padres en esos momentos, que aquello de hijos pequeños, problemas pequeños, hijos grandes, problemas grandes? Pues mira, es un tema interesantísimo. Lo que pasa es que es mucho más variable porque depende de la situación del niño, es decir, de la situación de ese niño adulto. Es decir, a partir de los 25 años, yo lo decía, se vuelve a producir un acercamiento entre los niños y los padres, entre ese hijo, esa hija y ese padre y esa madre. Sobre todo es un acercamiento muy progresivo que viene muy determinado por dos factores. El primero es por la vida sentimental del hijo y lo segundo es por la vida profesional. Es decir, en el momento en el que el niño entra en el mundo laboral, se produce un cambio drástico de percepción, de trato. Es decir, yo siempre digo que trabajar pues te hace madurar. Y yo animo ahí a muchos padres que, sobre todo en el verano de los 18 años, que hay de repente como 4 meses de veraneo, que el hijo trabaje. Porque que haga voluntariado o que trabaje o que esté un mes haciendo algo que no sea solo a la dolce farniente, como quien dice. Porque efectivamente el trabajo y las relaciones afectivas te hacen modificar toda la concepción entre comillas, de los padres, es decir, de cómo yo veo a esa figura de referencia. Entonces, ahí depende mucho. Normalmente se produce un grandísimo acercamiento a los padres cuando el propio hijo se convierte en padre. Y de hecho, esto a mí a veces me da un poco de vergüenza contarlo, pero yo en el momento que fui madre, me acuerdo perfectamente con mi primera hija que estaba yo en el hospital y le dije, mamá, ahora sí que te entiendo. Entonces, claro, me miró y dijo, o sea, has tenido que tener una hija para qué tal, porque efectivamente, bueno, pues el sufrimiento, los avatares de la vida, pero sobre todo estos dos momentos son claves. Ahí lo que yo siempre digo es que a partir de los 25 26 años el padre empieza a perder distancia con el hijo. Muchos padres me dicen, no, entonces ya tengo que ser su amigo. Bueno, ser amigo de un hijo en la adolescencia es un gravísimo error, porque el niño no ve al padre como figura de autoridad, como firmeza, como persona que pone los límites. Pero a partir de los 25, 26, 27 años, el padre empieza a acercarse mucho más al hijo y ahí sí se empieza a producir una sinergia mucho más de amistad.
podemos hacer un hobby juntos, nos pueden interesar los mismos temas, incluso en muchas ocasiones se pueden empezar a generar conversaciones más o menos al mismo nivel, de política, de economía, de empresa, de futuro. Es decir, ahí sí que hay un momento dado en el que yo animo muchas veces a los padres a que tomen en mayor consideración comentarios, conversaciones, opiniones de los hijos, porque ahí el hijo se va a sentir muchísimo más fortalecido. Y pasa lo mismo con las mujeres, con las madres, con sus hijas. Es un momento en donde normalmente suele haber cierto acercamiento. Ahí ese acercamiento se va a ir dando hasta que de repente cambie totalmente la balanza. Y normalmente esa balanza cambia en dos momentos claves. En el momento del síndrome del nido vacío, es decir, cuando se produce esa fuga de los hijos de la casa, que por desgracia cada vez se da menos. Y yo tengo ya padres que tienen a hijos de 50 años en su casa, entonces claro, ahí tenemos un gran problema, pero la realidad es que el síndrome del nido vacío sí que produce como que de repente el padre necesita mucho más al niño, y entonces el padre se convierte, bueno, pues en una figura aparentemente más vulnerable, y luego en el momento en que hay un fallecimiento de alguna de las dos partes, del padre o de la madre. Entonces ahí es cuando el hijo suele entrar muchísimo más de lleno y se produce una relación en donde el hijo empieza a ejercer de padre. Vuestros hijos aún son muy jóvenes y no están en ese punto, pero sí es verdad que vosotros vais a entrar ahora en un momento de, yo digo que es la época dorada de los padres, porque ya no les podéis educar, por desgracia, es decir, ahora por mucho que le digas quita los codos, come con la boca cerrada, pues el hijo va a hacer un poco lo que él considere, pero sí que es un momento en el que el hijo se va a sentir, si generáis esos momentos, apoyado, querido, reforzado. Y yo ahí, insisto, animo mucho a hacer cosas juntos, animo muchas veces a que en vez que le digáis lo que tienen que hacer, les hagáis pensar, oye, ¿tú crees que esto realmente, en vez de decirle no hagas esto, ¿tú crees que realmente es total? Y eso hay un punto en que al final estimuláis al hijo y estimuláis la relación entre padres e hijos. Y luego sabiendo que cada uno tiene su propia personalidad. Entonces, ahí en vez de imponeros, conociendo a vuestro hijo o a vuestra hija, que podáis realmente acercaros a él a través de esa forma de ser. Es decir, si vuestro hijo es más sensible, pues entrar con temas de mayor sensibilidad o con temas que le gusten más o le atraigan más. Si vuestro hijo es más impulsivo, vosotros ser mucho más secundarios. A un impulsivo tú le dices, pórtate bien, compórtate, no hagas esto, lo único que estás haciendo es alimentar al impulsivo. Entonces, ahí tenéis una función mucho más de equilibrio, es decir, según cómo son, el que vosotros sepáis un poco amoldaros a esa situación. Pero insisto, ahí hay esos dos factores, el trabajo y la relación afectiva, que va a modificar mucho cómo vosotros estéis. Entonces, lo mejor que podéis hacer es aliaros con el jefe y con la novia o el novio. Y ahí, vamos, hay una unión que será indestructible, como quien dice. Isabel, Una última pregunta, porque me parece que sí estamos abusando demasiado. le vamos a hacer dos preguntas, Dos. pero le vamos a pedir el ejercicio de que las conteste en 1 minuto, 1 minuto y medio. Venga, Y la que dice viene- mi padre que inteligencia es capacidad de síntesis, entonces Y vamos a ver si que lo te va a cumplo. hacer, y la que te va a hacer este papá te va a poner las cosas difíciles. A ver, Bueno, oye, gracias y ¿Es antiguo alumno? enhorabuena. ¿Es antiguo alumno? No, Es padre, venga. soy padre. uf, salvado. Entonces sí, por los pelos. Bueno, estoy casado con María, tenemos 9 hijos, ya estamos entrando en la fase. Sí. Enhorabuena, 9 hijos, qué Gracias. barbaridad. El TDAH, que cada vez veo más niños que los aguante, ¿nace o se hace? De tanto hablar o estimular y tal, es una curiosidad que tengo. Mira, el TDAH es un tema interesantísimo y tienes todo tipo de información de todo tipo de profesional. Ahora bien, lo que nosotros hemos visto desde hace muchos años y que parte del instituto lleva analizando un tiempo es que el TDAH es la no formación o la formación incorrecta de un territorio, parte de la corteza prefrontal con el lóbulo cingulado, que no hay una neurocognición positiva, es decir, adecuada. Y nosotros lo que hemos visto a día de hoy es que no es genético. Es decir, no porque yo tenga un padre con TDAH o con TDA, trastorno por déficit de atención o hiperactividad, yo voy a tener hijos con esa patología. Entonces, partiendo de esta base, pues ahí hay que ver cuánto es adquirido, cuánto es por sobreestimulación
o cuánto es por pantallas, porque a día de hoy sí que se sabe que si yo le doy una pantalla a un niño antes de estos 12-13 años, que su corteza prefrontal no está suficientemente madura, es muy difícil que él luego pueda controlar sus impulsos, que pueda ser resiliente, que pueda frenarse en momentos malos. Entonces, a día de hoy lo que sí que se sabe es que las pantallas favorecen el TDAH. Pero bienvenido a una de las grandes discusiones en el mundo de la neurociencia. Muy bien, Isabel, ¿Sí? muchísimas gracias. Nada, muchísimas gracias a en vosotros. nombre Gran de todo reto el mundo. con todos los niños. Como decimos en Cataluña, se'ns ha girat feina, que para alguien de Zaragoza o de Madrid se nos ha girado trabajo a los padres. Tenemos la Muchísimas oxitocina. gracias. Muchísimas gracias, de verdad. Gracias a Villaró, gracias Isabel por tu tiempo y hasta aquí hemos llegado.